Mi vocación nació conmigo. Si los santos son ejemplos que nos pone la Iglesia para que les imitemos en nuestro caminar a lo largo de la vida, quien conoció a la Madre Maravillas nos invita a acercarnos a su vida para percibir sus pensamientos y deseos, sus afanes y sus luchas, su ternura y su decisión, su desprendimiento y su capacidad de entrega, su claridad de juicio y su humildad, su seriedad de propósitos y su disponibilidad a las llamadas de Dios, según iban manifestándose. Lo que brilla en su vida es una coherente armonía entre su modo de pensar y su norma de actuar. Da la impresión de que en ella no hay nada forzado ni yustapuesto, sino que todo es fruto de su inmenso amor a Dios y al misterio de su voluntad divina, manifestado cada día un poco más en su existencia. No hay altibajos ni vacilaciones. Todo es una marcha continuada y progresiva hacia metas más altas en su oblación llena de amor a Dios y a la Iglesia. Pero esto no quiere decir que no haya en ella esfuerzo, y muchas veces heroico, para conseguir ese ritmo inalterable en su vida de unión con Jesucristo, con su Cristo, como ella decía. Era sincera cuando hablaba de lo lejos que estaba de vivir plenamente lo que Dios quería de ella, de que tenía que volver a empezar, de que carecía de valor alguno lo que había hecho o dado al Señor hasta entonces. Precisamente porque amaba tanto a Dios, advertía con creciente delicadeza la propia pequeñez que le hacía sentirse siempre descontenta de sí misma. Era humilde, y sólo la humildad permite verse pequeños y pobres a los verdaderamente grandes de espíritu y de corazón. Cuando nos la describen así, podemos sentir la tentación de pensar que la idealizan. Para comprobar la realidad, no tenemos más que acercarnos a su vida con el deseo de sentir dentro de nosotros esa misma fe y amor que ella tuvo, y que ayuda a captar el misterio de Dios, que llama a la puerta del corazón de cada hombre. Estoy a la puerta y llamo, nos dice hoy a cada uno de nosotros. En la agitada España de finales del siglo XIX, en constante lucha política y social, pero con una tradición de fe y costumbres bien arraigadas, nacía el 4 de noviembre de 1891, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, la Benjamina de 4 hermanos. La mayor, Pilar, que moriría poco después de nacer. María de la Concepción, Alfonso y Maravillas, a la que después se conocería con el nombre de Maravillas de Jesús. La niña fue bautizada poco después, el día 12, en la parroquia de San Sebastián. Su padre, don Luis Pidal y Mon, segundo marqués de Pidal, era oriundo de Asturias, y su madre, doña Cristina Chico de Guzmán, era originaria de Murcia. A don Luis, con quien tanto se compenetraría su hija, y del que heredó sus grandes dotes intelectuales y morales, Dios le había concedido muy clara inteligencia, gran rectitud moral y una fe profunda. En su juventud creyó que Dios le llamaba a la vida religiosa, pero convencido más tarde de que no era ese su camino, orientó su vida a trabajar por la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Su deseo era poner las dotes que Dios le había dado a su servicio. Ocupa puestos importantes desde donde puede influir en bien de la Iglesia, y así es nombrado embajador de España ante la Santa Sede. Posteriormente ejerció con gran prestigio el cargo de presidente del Consejo de Estado
y ministro de Fomento, desde donde defendió los intereses de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Contrajo matrimonio con doña Cristina Chico de Guzmán, de grandes y sólidas virtudes, destacando por su gran caridad, bondad, delicadeza, prudencia, sentido común y generosidad. Según exigía su posición, supo distribuir su tiempo alternando sus obligaciones sociales con una vida de piedad, de atención a su familia y a los necesitados. Dotada también de gran talento y simpatía, supo compenetrarse con su marido. Maravillas la amó tiernamente. En este hogar profundamente cristiano se desarrolló la infancia y juventud de Maravillas. Y todos estos años estuvieron como entretejidos por la constante y amorosa presencia de Dios en su vida. La recia fe que se vivía en esta familia se hacía evidente hasta en las cosas más pequeñas del acontecer diario. Maravillas aprende a rezar en las rodillas de su madre, o escucha de sus labios las grandes verdades de la fe, que va captando en la medida de su edad, a la vez que contempla cómo esa fe se traduce en obras. Las enseñanzas y ejemplos vivos que recibe forjarán su personalidad humana y cristiana. Para comprender lo arraigada que estaba la profunda fe y el espíritu cristiano que en este hogar se profesaba, no tenemos más que fijarnos en el ejemplo de otra persona que también influirá mucho en la formación de Maravillas. Su abuela materna, doña Patricia Muñoz. No le enseñaba solo con palabras, sino con su vida. Al quedar viuda, decide hacer voto de pobreza, algo difícil de entender para las amistades de su nivel social, a quienes intenta comprometer en el servicio de los necesitados. Trabajo al que incorporó a Maravillas en cuanto ésta tuvo uso de razón. La niña pasaba temporadas en el Carrascalejo, hermosa propiedad que doña Patricia tenía cerca de Bullas, en la provincia de Murcia, donde unos ratos corre y juega en contacto con la naturaleza, y otros escucha con gran atención las vidas de los santos que su abuela le lee. Al compás de estas lecturas, brota en su corazón el deseo de entregarse a Dios como han hecho estos santos. Deseo que cultiva acudiendo a una capilla solitaria que hay en la casa y que le gusta visitar para contemplar sus santos predilectos y, sobre todo, rezar ante el sagrario donde Jesús está presente. Sus biógrafos relatan que tendría unos 5 años cuando preparó un pequeño altar en el desván y en presencia de una muchacha se consagró al Señor. Maravillas nunca habló de esto, pues siempre fue muy discreta y reservada en lo personal. Años más tarde, cuando le preguntaban desde cuándo tenía vocación, sus expresiones son elocuentes. Mi vocación nació conmigo, desde siempre, desde el principio. Y en otro momento escribe: la gracia de la vocación la recibí casi al mismo tiempo que el uso de la razón, sin la más pequeña sombra de duda. Dios sabe cuándo llamar a quien elige. No es infrecuente encontrar en la historia ejemplos de santos a los que Dios ha llamado desde pequeños. Y este es el caso de Maravillas. Con toda seguridad afirmaría más tarde que el Señor le hizo comprender que quería que fuera solo y toda suya, que tenía que darle el corazón todo entero, sin dividirlo. Desde pequeña aprendió, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su familia, dónde está la raíz verdadera del amor, de la entrega, del sacrificio y de la auténtica alegría. Quienes la conocieron dicen que era alegre y viva,
que ponía interés en cuanto hacía, y así, con el mismo ardor se entrega a los juegos infantiles como reza con devoción con la familia. Activa y emprendedora, no se contenta con deseos, ni se arredra ante las dificultades. Además de lo que supone nacer y recibir una educación profundamente cristiana, Dios le dotó de muchas cualidades: gran inteligencia, corazón ardiente y generoso, agudo ingenio y una alegre simpatía dentro de un marco de serenidad y equilibrio. Tenía un genio vivo, un carácter enérgico que a veces se manifestaba en los juegos, pero que fue venciendo y dominando decididamente. Cuentan una anécdota en la que se manifiesta algo de su carácter. A la vuelta de un paseo en Calesa con su abuela, les sorprendió una fuerte tormenta. Maravillas iba contando los truenos. 1, 2, 3, hasta que su abuela le dijo: por favor, deja de contar los truenos. La niña se calló, pero cuando la tormenta terminó, le dice: abuelita, si los hubiera contado, iban 47. En sus relaciones con las demás niñas, especialmente con las hijas del administrador de la casa, mostraba ya ese suave dominio que ejercía sobre los demás, empleándolo siempre para el bien. Sabía ceder, sacrificarse, y sentía ya en su infantil corazón un ansia de reparar lo que ella llamaba sus pecados. Y llama la atención la gran devoción que desde niña profesó a Santa María Magdalena, como ella misma lo confirma más tarde cuando escribe: siempre, desde pequeña, como ya entonces era tan pecadora, he tenido un especial amor a María Magdalena, pero, no sé, siempre cuando pienso en ella, era acompañándola a los pies del Señor, donde obtuvo el perdón de sus pecados. A lo largo de su vida, se considerará siempre como una pecadora, lo que contrasta con la realidad de su vida. Es lo que les suele ocurrir a los santos, que cuanto más se acercan a Dios, más pecadores se reconocen. La paz reinaba en aquel hogar cristiano, donde se rezaba el rosario diariamente con las personas que tenían a su servicio. Asistían a misa en la capilla de la casa y recibían la comunión todos menos Maravillas, que todavía no había hecho su primera comunión. Pero a todos llamaba la atención el recogimiento y fervor con que estaba en la capilla, siendo de natural vivo. Después de una cuidadosa preparación por las religiosas de la Asunción, hizo su primera comunión el día 7 de mayo de 1902. Acerca de ese día, escribirá más tarde: el día de mi primera comunión fui felicísima. Y recuerda lo que ese día trató con Jesús. Solo traté con el Señor de mis ansias porque llegara el día de ser toda suya en la vida religiosa, y siempre es para mí una fecha dulcísima y memorable. Entregarse del todo al Señor, estos son sus deseos. Su juventud fue la que se podía esperar del ambiente familiar y social en el que se desarrolla su vida, unido a sus excelentes cualidades. Siendo todavía muy jovencita, tendría unos 12 o 13 años, se puso bajo la dirección del padre Juan Francisco López, sabio y virtuoso jesuita. Maravillas le habló, con la fuerza que da la convicción de sentir que Dios le llamaba, de sus grandes deseos de entregarse a Dios en la vida religiosa. El padre, por el momento, le orientó a que llevase un plan de vida serio,
fundamentado en la práctica de las virtudes y en una sólida piedad. Esto es lo que ahora quería el Señor de ella. Más tarde, le puso en contacto con una hija de la caridad que le inició en el apostolado entre los pobres en los suburbios madrileños. Hizo vida la enseñanza de Jesús. Lo que hicieres por uno de estos pequeños, por mí lo hacéis. Y la seguirá cumpliendo a lo largo de su vida. Todo cuanto recibía de sus padres lo destinaba a cubrir alguna de las muchas necesidades que conocía. No se dejó llevar de las muchas comodidades de las que podía gozar en su familia, ni de los atractivos que el mundo ofrecía y que tanto deslumbraban y atraían a jóvenes de su edad. Supo llevar con regularidad su plan de vida. Se levantaba a las 6 de la mañana y después de hacer la oración en su habitación, iba a misa comulgando todos los días. Estudiaba. Recibía clases de idiomas, de religión y cultura general. Sacaba tiempo para dar catecismo, ayudar a la parroquia y practicar muchas obras de caridad. Esta era su vida también en vacaciones. Una joven de su condición social tenía también que atender a otras obligaciones que le hacían alternar en la vida de la alta sociedad madrileña y le llevaba a tener que asistir a fiestas que a ella no le gustaban, pero su madre quería que fuera en compañía de su hermana. En cuanto su hermana contrajo matrimonio, Maravillas le expuso a su madre que no deseaba asistir a esas fiestas. Así resume ella este periodo de su vida. El mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar no tenía atractivo ninguno para mí, y deseaba ardientemente consagrarme a Dios. Sigue muy compenetrada con su padre. El marqués de Pidal era una gran personalidad en todos los sentidos. Su hija pequeña heredó de él muchos valores y virtudes naturales y los mejoró. En la biblioteca de la casa, padre e hija pasan largas veladas y se hacen mutuas confidencias. Pero había un punto en el que no coincidían. Cuando Maravillas le hablaba de su vocación, él le contestaba que su caso era semejante al suyo, que también pensó que la tenía y luego vio que no era así. A la luz de su vivencia, quiere juzgar la de su hija y le ruega que no vuelva a pensar en la vocación mientras él viva. A Maravillas, ninguno de estos argumentos le convencían, ni le hacían decaer en la firme convicción que tenía de que Dios la llamaba. De las reiteradas consultas que le hacía al padre López sobre este tema, no recibía más que una respuesta. No debía intentar ser religiosa sin el consentimiento de sus padres. Y así, debía esperar hasta que Dios mudara su opinión y manifestara su voluntad. Desde entonces, aprendió una lección que practicaría toda la vida, que la obediencia es la piedra de toque de la santificación, y continuó dedicándose a atender a sus padres, a las obras de caridad, a la oración y lecturas espirituales, pero nunca desistió de su propósito. Penas y alegrías, aspiraciones e ideales eran comunes en aquel hogar cristiano, en el que el amor a Dios y la fe fueron el fundamento de una felicidad verdadera. Es Maravillas la que nos dice lo que es para ella el don de la fe que tanto se cultivó en su familia. Hay que ver lo que nos ha dado el Señor al encontrarnos con la verdadera fe, así regalada desde que nacimos y nos bautizaron. No hay más que vivir de fe, avivar esta un poco, y entonces ya todo resulta fácil, porque viéndole con nosotros tan bueno, tan lleno de amor, tan pendiente del nuestro, ¿quién no vivirá solo para él y le amará con locura? Si no fuera un disparate,
me gozaría de ser como soy, tan miserable, en tener que esperarlo todo, todo de él. El 30 de mayo, cuando tenía 21 años, hace voto perpetuo de castidad en la intimidad de su corazón, y con él reafirma su decisión de hacerse religiosa. Una prima suya, Dolores Pidal, le habló de las Carmelitas Descalzas. Es en esta época cuando inicia el conocimiento de San Juan de la Cruz, que continuará ya a lo largo de toda su vida. Santa Teresa de Jesús, el Carmelo, aparecen ante su vista como la cristalización de sus aspiraciones, de la entrega silenciosa y definitiva a Cristo en la vida contemplativa. Un gran dolor visita a la familia en estos días. El padre cae enfermo de gravedad. Maravillas pasó horas muy amargas a la cabecera de su cama y le atendió con plena dedicación y amor filial durante toda la enfermedad. El 19 de diciembre de 1913 muere santamente el marqués de Pidal. Poco después, un nuevo sufrimiento. Fallece su abuela materna, doña Patricia Muñoz, con la que tan unida estuvo y de la que tanto había recibido. Pero las dificultades para la realización de su vocación no habían terminado. Su madre viuda no tiene más consuelo en su vida que el de su hija pequeña, en la que pone todo su descanso. Maravillas se desvive por atenderla y consolarla. Reparte su tiempo entre su madre, su vida de piedad y sus obras de caridad. Su meta está muy clara: entregarse a Dios en la vida religiosa. Su insistencia ante el padre López para realizar su vocación siempre encontraba en él la respuesta de que por entonces su obligación era atender a su madre, y que debía esperar a que fuese ella quien le hablase y le diera la autorización. Maravillas, como siempre, obedeció. Pero Dios tiene sus caminos y puede cambiar el pensamiento de los hombres en el momento preciso. Por eso la solución viene de la forma más inesperada. Paseaban madre e hija un día por el retiro, cuando de pronto la marquesa de Pidal le preguntó a su hija: Maravillas, ¿tú sigues pensando lo mismo? A lo que ella, con pleno convencimiento, sin dudarlo un momento, contestó afirmativamente. Su madre, dando prueba de su gran virtud y generosidad, le manifestó que no quería que se sacrificara por ella y que podía realizar su vocación cuando quisiera. Hay que intentar penetrar en el corazón de Maravillas para poder comprender lo que esta noticia supuso. Por una parte, de alegría, por ver que al fin podría realizar lo que durante tantos años había deseado, y al mismo tiempo de sufrimiento, al ver el profundo dolor que esto ocasiona a su madre. Para las dos es un gran sacrificio, pero esta era la voluntad de Dios. Una vez obtenido el permiso de su madre, le faltó tiempo para comunicárselo al padre López. Ella estaba decidida a realizar su vocación cuanto antes. Su corazón sangraba al pensar en dejarla sola. Es verdad que materialmente no era indispensable, pues su madre tenía sirvientes de toda confianza que le atenderían con esmero. Pero nadie puede suplir el cariño y la entrega de una hija, y en este caso de la categoría humana y espiritual de Maravillas. La marquesa de Pidal, una vez dado el permiso, no se volverá atrás y muestra una vez más su grandeza de alma al saber sacrificar su propia satisfacción y el cariño y el cuidado que podía esperar de su hija por entregársela al Señor. Dios nunca se deja vencer en generosidad. Su hija, desde el convento, le proporcionará alegrías más profundas que las que podía esperar.
Maravillas visita varios conventos. ¿Por qué se decide por el de las Carmelitas Descalzas de El Escorial? Un día va con una amiga a visitarlas, y mientras su amiga pasó sola al locutorio, ella se quedó haciendo oración en la capilla. Luego la llamaron, pues querían las monjas conocerla y saludarle. Empieza la conversación sobre temas de tipo general, pero luego se va encauzando al terreno espiritual. La madre María Josefa, queriendo probar aquella vocación de la que ya había oído grandes ponderaciones, dijo: claro, hay personas que hacen en el mundo una vida buena, muy buena si se quiere, pero siempre haciendo su propia voluntad. Además, todo el mundo las aplaude, las tiene por santas. Esta aureola hace más fácil cualquier sacrificio que se haga. Pero dentro ya es otra cosa. Aquí aparece todo en la verdad. Maravillas, al oírla, pensó: esta es la maestra que a mí me conviene. Aquí va a encontrar lo que tanto desea: imitar lo más posible a Jesucristo. Aquí se ve la rectitud con que obraba. No pretende ni busca muestras de estima. Lo que ella pretendía y buscará a lo largo de su vida será desaparecer, ocultarse, pasar desapercibida, que no quede nada de Maravillas Pidal. Y al decidir entrar en este convento, pensó que al fin iba a conseguir el que todos se convencieran de lo que ella estaba bien persuadida, que no era más que una pura nada, sostenida por la mano misericordiosa de Dios y por el amor inmenso de su corazón. Pero, como ella dirá, esto no le desanima, porque el palpar mi miseria no me quita el envidiar a los santos su amor, y en esto no quisiera ser menos que ellos. Estas son las disposiciones con las que quiere iniciar su vida religiosa. Por fin puede hacer realidad lo que tanto ha deseado. El día 12 de octubre de 1919 ingresaba a los 27 años en el convento de El Escorial como postulante. Desde este día, Maravillas Pidal pasó a ser Maravillas de Jesús. Era costumbre cambiar de nombre, y en contra de la propia interesada, las monjas prefirieron dejarle el mismo. Al ingresar en el convento, alguien ha señalado con acierto que podría resumirse su vida como la historia de una esperanza cumplida. Y es verdad. Prometía mucho y superó toda expectativa, porque lo dio todo. Supo acomodarse a las costumbres del convento con toda naturalidad, y nadie mejor que ella nos puede dar sus primeras impresiones. En una de sus cartas dice: no penséis por un momento que os olvido ni olvidaré a ninguno. Como os decía, el único sacrificio que tengo que hacer es el de la separación. Por lo demás, me encuentro muy feliz y llenas todas las aspiraciones de mi corazón. En otra carta, escrita unos días más tarde, explica cuál es el motivo de su felicidad. Como tú te figurabas, no puedo estar más contenta. Es una felicidad tan grande que no te la puedo explicar. La celda donde está uno solo con Dios parece un cielo. Y luego saber que con todas nuestras acciones, por insignificantes que sean, estamos agradando a Dios, puesto que se hacen por obediencia. En fin, claro que en todas partes se puede uno santificar, y lo principal y solo necesario es cumplir la voluntad del Señor. Pero yo no puedo por menos de darle infinitas gracias, porque para mí haya sido esa su voluntad. Y pide oraciones
para que me olvide de mí misma. Sin duda tuvo que vencerse para olvidarse de la vida que había llevado hasta entonces y adaptarse a la austeridad que encontró en el Carmelo. Pero esto era lo que había venido buscando. Por eso dice: yo no quiero la vida, sino para imitar lo más posible la de Cristo. El 21 de abril de 1920 tiene lugar la ceremonia de la toma de hábito. El periódico liberal El Imperial se hace eco del acontecimiento reflejando el ambiente y las circunstancias, y sobre todo, la figura de la novicia. En un convento de carmelitas situado en lo más alto del agreste sitio de San Lorenzo de El Escorial, celebróse ayer la ceremonia de la toma de hábito de la que en el mundo se llamara Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, hija de los marqueses de Pidal y heredera de una noble raza asturiana, en la que las virtudes y el talento, unidos en admirable consorcio, han dado a la patria varones insignes en la política, en la ciencia y en la literatura, y mujeres de gran inteligencia y sólidas virtudes, que, en las estrecheces del claustro o en los esplendores cortesanos, han tenido siempre como única mira lo que la Santa Doctora de Ávila aconsejaba en los capítulos de sus moradas: olvido de sí, para que toda la vida se emplee únicamente en la mayor gloria de Dios. Y el comentarista continúa: en esta modesta casa carmelitana ha ido a encerrar su vida, una vida que parecía predestinada a todos los halagos de la fortuna, la hija de los marqueses de Pidal. Desde los 11 años, Maravillas Pidal mostró sus vehementes deseos de abrazar la vida religiosa, y consecuente con estos anhelos, jamás su gentil figura prestóse a ser ornato de los salones madrileños a los que era invitada por razón de su alcurnia. Y después de relatar la ceremonia, termina diciendo: Maravillas Pidal ha muerto para el mundo, mas en el huerto del Señor un rosal ha florecido, y en el cielo ha nacido una estrella. Ella, ajena a todos estos elogios, había empezado a vivir lo que tanto había deseado: amar al Señor y hacerle amar. Esto es lo que ella ansiaba. Empezó su noviciado con gran fervor. Si siempre profesó una tierna devoción a María, la Madre de Dios y nuestra Madre, ella será su ejemplo en la vida contemplativa. Ella le enseñará a vivir solo para Dios, a darse a los demás, cumpliendo aquello que luego trataría de inculcar a sus hijas: el trabajo para mí, el descanso para mis hermanas. Y sobre todo, la Virgen sería su guía en el camino de identificación con Cristo, traducido en hechos reales. Del tiempo de su noviciado hay testimonios de hermanas que vivieron con ella y hablan con toda claridad de la calidad humana y espiritual de la novicia Maravillas de Jesús. No hablan de memoria, sino que relatan hechos concretos acerca de su humildad, sencillez, de su ejemplo, pero sin dar lecciones a nadie, de su mortificación. Desde el noviciado se entregó de lleno a vivir su vocación. La personalidad de la hermana Maravillas, que ella trataba de ocultar procurando mantenerse en la sombra, sin dar su opinión si no se la pedían, se imponía sin pretenderlo. Este conjunto de virtudes y valores humanos le ganarán la estima y la confianza de sus superiores, que le pusieron como ayudante de la maestra en la asistencia de las novicias. Transcurrido el año de noviciado, el 7 de mayo de 1921, hizo su profesión simple. Pasó en el noviciado 2 años más, como es costumbre en el Carmelo, y el último pasó a la comunidad ocupando el oficio de ayudante de enfermera. Así se preparaba para su profesión solemne. Todo parecía indicar que allí estaba su puesto para siempre. Pero Dios le tenía reservada otra misión.